¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Bienvenidos a otro webinar de Global Next Trade. Déjame ir poniendo la presentación para que lo vayan viendo. A ver si me pueden confirmar que se vea correctamente la presentación y que se escuche el audio. A ver si, bienvenidos Fausto, Vilma. A ver si me pueden confirmar que el audio junto con la presentación se escuche bien, el audio junto que la presentación se vea correctamente. Perfecto. Vamos a dar comienzo a este nuevo tema, que es el análisis técnico. Ya vimos varios tipos de temas como eh, la estructura del mercado, la cuestión de la psicología del trading, y hoy quiero tocar el tema del análisis técnico. Entonces, vamos a ver este tema y también todo esto lo que estamos viendo, este tipo de presentaciones, les va a servir para hacer match junto con con los demás webinars que estamos dando, como el de GERE, que es de análisis de mercado. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es utilizado para prever la dirección futura de las cotizaciones mediante el estudio de datos históricos de los mercados, basado principalmente en los gráficos de las cotizaciones, trazan tendencias y puntos cruciales en el precio para conjuntarse con esa información y así utilizar las herramientas para eh, hacer nuestro análisis y definir qué tipo de rumbo va a tener el instrumento que estamos analizando. Entonces, el análisis técnico es analizar el mercado para darnos una idea qué tipo de movimiento va a ser a futuro. También tenemos la teoría de Dow. Las ideas de Charles Dow, el primer editor del periódico económico Wall Street, forma la base del análisis técnico moderno. Estas ideas se basan en tres puntos principales, que son las siguientes. Las cotizaciones es un reflejo absoluto de las fuerzas de los mercados. En cualquier momento todos los datos y las fuerzas de los mercados se reflejan en las cotizaciones. Las cotizaciones se mueven según tendencias que se pueden identificar y convertir en beneficios. Los movimientos de las cotizaciones son históricamente repetitivos. Eh, por ejemplo, en el último punto, siempre toco este ejemplo porque pues, ya hemos tenido esos datos que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, en el 2014 cuando se desplomó el petróleo, luego en el 2016 llegó igualmente se desplomó de nuevamente el petróleo, junto con el 2020, cuando fue el tema de la pandemia. Eh, y ya que voy con esto del petróleo, que una vez llegó a $16 por barril, la otra vez por $16 por barril, entonces es un ciclo que se repite una y otra vez en los mercados. Y tenemos varios tipos de gráficos. También tenemos gráficos lineales. Estos gráficos consisten en puntos unidos por una línea. Usualmente estos puntos representan el precio de cierre de las divisas o X instrumento en una temporalidad específica. Este tipo de gráficos ayuda a identificar posibles soportes y resistencias, así como tendencias. A mí me gusta mucho utilizar el gráfico lineal para colocar los soportes y resistencias para darme un punto más exacto, ya que, como siempre lo hemos repetido, las cotizaciones no dan un punto exacto, sino es una zona. Pues vas teniendo más información más clara a la hora de analizarlo con gráficos lineales.
También está el gráfico de barras. Los gráficos de barras nos da más información acerca del precio que los gráficos anteriores. Nos muestra el precio de cierre, el precio de apertura, el máximo y el mínimo de un periodo determinado. Yo usualmente no utilizo este tipo de gráficos, pero hay gente que les sirve mucho en su análisis. Y el que todo mundo conocemos, el gráfico de velas japonesas. Los gráficos de velas son similares a las de las barras. También nos muestra el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y mínimo de cada periodo. La única diferencia que los gráficos de velas tienen un cuerpo en cada barra, junto con las mechas. Entonces, con los gráficos de barras, digo, de velas japonesas, tenemos aún más información que los demás tipos de gráficos. Por eso es el gráfico más utilizado, porque tenemos más datos que los otros. También principales indicadores o herramientas que podemos tener son las siguientes: soportes y resistencias, tendencias, rupturas, medias móviles, bandas de Bollinger, acción del precio, Fibonacci, junto con el RSI y las ondas de helio. En cuestiones de soportes y resistencias o pisos y techos, dependiendo cómo se acostumbre a mencionarlo, un soporte es un nivel de precio o una zona en la que la demanda de una divisa o un activo es más grande que la oferta y hace que el mercado no baje más de ese mismo nivel. Entonces, el soporte al precio, soporta el precio para que no baje más. Digamos, eh, es como, en este caso, el soporte para mí es el piso. Entonces, si tenemos una pelota de béisbol o fútbol, de tenis, y lo lanzamos al piso, pues vamos a ver que va a tocar el piso y el techo. Entonces, así yo lo relaciono, los soportes y resistencias. Y también tenemos la zona de resistencia. Una resistencia es un nivel de precio en la que la oferta de una divisa es más grande que su demanda. Esto previene que los precios suban más del nivel de la resistencia. Los precios se resisten y no alcanzan niveles más altos. Entonces se quedan ahí estancados en una zona. Ya cuando tenemos identificado esa zona, entonces ya podemos ir trazando mejor nuestro análisis. También tenemos las tendencias. Tenemos la tendencia alcista, tendencia lateral, junto con la tendencia bajista. Por eso se analiza en varios tipos de temporalidades. En mi gusto, analizo gráfico semanal, diario, 4 horas y 1 hora. Y así voy teniendo más información a la hora de estar analizando el mercado. También tenemos las rupturas. Las rupturas es un evento que ocurre cuando el precio rompe una zona o un área de contención. Esta área puede ser soporte o una resistencia a un nivel de contención fuerte a largo plazo, un canal o una línea de tendencia. Por ejemplo, tenemos una línea de tendencia y vemos que tenemos la ruptura de esa línea de tendencia. Ya cuando tenemos esa ruptura de esa línea de tendencia, ya tenemos más datos para poder analizar y sacar una proyección para nuestro análisis. También tenemos el promedio móvil o la media móvil. Es como su nombre lo indica, el promedio de X número de periodos previos. Por ejemplo, si tenemos una media móvil, como en este caso, un ejemplo de una media móvil de 14, nos va a tomar como referencia las últimas 14 velas. Entonces nos va dando los datos de cómo se está comportando la tendencia. También tenemos la media móvil exponencial. La diferencia entre la media móvil normal como la exponencial es que los datos van a ser un poquito más precisos que las otras. En mi gusto, me gusta más utilizar la media móvil exponencial porque me da un poquito más de datos a la hora de analizar. También tenemos la acción del precio.
Esta filosofía de trading se basa en tener un gráfico limpio, evitando así tener muchos indicadores que nos puedan dar varias información cada indicador. Entonces, lo importante es tener un gráfico limpio y empezar a analizar el gráfico y dar más, y así tener más información como las soportes y resistencias, una línea de tendencia o patrones de gráficos. ¿Cómo podemos diseñar una estrategia? Primero hay que buscar un patrón que se repite. Por ejemplo, si tenemos un soporte y una resistencia, entonces ahí tenemos un primer dato sobre los soportes y resistencias. Analizar gráficos anteriormente para ver cómo se desarrolló antes y después. Si buscamos patrones similares en la antigüedad del gráfico, nos podemos dar una idea de cómo puede comportarse el gráfico y asimismo darnos una idea cuando se vaya replicando algo muy similar. Y así podemos definir las entradas y salidas. Y todo lo que estamos de decir ahorita se hace mediante disciplina. Vamos viendo, juntando datos y sigue con la disciplina, buscando los patrones que se repiten, sacando datos anteriores y vamos analizando para ver cómo podemos usarlo a futuro. Y así se mueve el mercado. Tenemos un alto, un mínimo, un alto más alto, otro mínimo y sucesivamente. Así es una tendencia alcista. Y en lo contrario, tenemos una tendencia bajista, que es el mínimo, un alto, un mínimo más bajo y así sucesivamente. Y así vamos dando como la estructura del mercado. También tenemos las tendencias de ondas de Elliott, que se manejan de un impulso, un retroceso, segundo impulso, segundo retroceso, y luego el quinto movimiento. Y luego, ya cuando se cumple todo eso, vamos a tener nuestro retroceso de ABC. Y junto, y junto de eso, si nos vamos a un gráfico más bajo, en cuestión de una temporalidad más baja, digamos, estamos analizando un gráfico de 4 horas, si nos vamos a una de 1 hora, dentro de la tendencia principal, vamos a tener otros tipos de tendencias dentro de la tendencia principal. Y en cuestiones de soportes y resistencias, ya está al gusto de cada quien, pero lo ideal es tengamos más información. En cuestión, ¿a qué me refiero con más información? A temporalidades más altas, como un gráfico mensual, semanal y diario. Y así sucesivamente podemos ir bajando para dar con más información y ser más precisos a la hora de que entremos al mercado. Aquí tenemos un patrón de bandera. En este caso tenemos una tendencia bajista y luego vemos que el precio quiere recuperarse y se hace un patrón que se llama bandera. Sacamos la proyección de la bandera y seguimos con el target. Aquí tenemos un doble techo. Son de los patrones que yo les digo que nos va a ir dando más información. Aquí tenemos un doble techo. Sacamos la dimensión del doble techo y esa va a ser nuestra proyección eh, en el doble techo. O si tenemos un doble piso, es el mismo ejemplo del doble techo, pero invertido. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos sobre ciertos gráficos de las posibles rupturas. Tenemos nuestra línea de tendencia, la ruptura, y ahí vamos sacando más datos con un triple techo, un doble techo, y vamos sacando proyecciones. Y aquí vamos a ver más ejemplos de cómo va evolucionando el tema del gráfico. Aquí tenemos otro tipo de patrón que vemos que salió a favor en el tema del, de los soportes y resistencias. Aquí vemos que se está formando una tipo de bandera. Vemos que el precio se va fluctuando, se va haciendo el patrón y a la hora de nosotros analizar hay que usar también mucho la imaginación para dar con esas figuras porque los mercados no son precisos, no son exactos
Por eso hay que utilizar nuestra imaginación para dar con esos tipos de estructuras. Aquí tenemos un canal, vimos que el canal es un canal alcista, llego a la zona más bajo del canal y vemos que el precio rebota y ahí tenemos una señal, porque aquí tenemos un canal y a la vez la ruptura. Entonces ahí vemos la posible trayectoria que va a tener el precio y sucesivamente va a seguir con su camino. Claro, todo lo que se dice se escucha fácil, pero todo eso se hace con disciplina, práctica, usar la bitácora de trading, tener toda la información que hagamos y irlo guardando porque nos va a servir para nuestra práctica. Aquí vemos que tenemos una acumulación de una zona y si el precio llega a superar esa zona, nosotros podemos entrar hacia la alza. Y vimos que el precio superó y tuvo su impulso alcista. También, aquí tenemos otros temas. Los soportes y resistencias tenemos que verlos diarios, semanales y mensuales. Y también si quieren verlos con temporalidades más bajas, también es válido. Tener las líneas de tendencia, marcarlas correctamente y otros patrones que nos va a servir, que sería bueno que lo veamos en otro webinar, los tipos de patrones de gráficos, como el que tenemos ahorita. El doble piso, doble techo, triple piso o triple techo, hombro, cabeza, hombro, banderines, que ya son más de tendencias. Bueno, los que acabamos de ver al principio, esto de patrones de reverso, es, se llaman patrones de cambio de tendencia. Y también tenemos patrones de continuación de tendencia, que son los banderines, los triángulos y todo tipo de cosas. Y hay que ver también el cierre de velas, tanto semanales como diarios, que también nos va a dar más información a la hora de las aperturas. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo y sacamos la proyección. Aquí tenemos igual manera un canal alcista con la proyección. Si vemos la ruptura, se va a cumplir el, la formación de la proyección, pero siempre hay que tener nuestro gestión de riesgo y respetar la estrategia. Si tienen más dudas o comentarios, lo podemos checar con todo gusto, porque este ya fue el tema del tema de análisis técnico. Y como les decía al principio, todos estos temas les va a servir mucho a todos ustedes junto para hacer match con otros webinars que hacemos y para su día a día a la hora de estar analizando y así tener una mejor proyecciones en el mercado. Bueno, si nadie tiene preguntas, comentarios, no olviden en escribirnos, seguirnos en nuestras redes sociales como las de fxenel.com.mx junto con las de Global Next Trade. También se pueden contactar con un asesor y les deseo un excelente día. Nos vemos el próximo lunes, disculpen. Y les deseo una semana. A ver, aquí hay un comentario, déjenme lo checo. Mira, el techo, muchas cosas van a la mano, pero son patrones más precisos. El doble techo, el doble piso, hombro, cabeza, hombro. eh, igual el doble techo. Ah, ¿te refieres en cuestión de soportes y resistencias? Yo pensé que hablas del doble techo. Sí, déjame paso al ejemplo de las soportes y resistencias. La resistencia para mí es igual que el techo, como el soporte es igual al piso.
No hay de qué, Vilma. Gracias a ustedes por el tiempo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Cualquier cosa nos pueden escribir en nuestras redes sociales, junto con las de Global Next Trade o las de FXNL. Pues que pasen un excelente día. Les deseo mucho éxito en esta semana y que tengan muy buenas operaciones. Entonces nos vemos el próximo lunes y estamos al pendiente. Y muchas gracias a todos ustedes.